El mundo necesita oscuridad, porque el exceso de luz no nos ilumina ni nos abriga, sino que nos ciega y nos abraza. Por la tarde, después de varias horas de camino con su ya cansado camello, llegó al puerto de Alejandría, situado al norte de Egipto. En ese entonces era su mejor opción para salir del país, pues era uno de los centros marítimos más importantes de esa época. Había gente por doquier, cargando y descargando mercancía de los barcos que llegaban. Podía escuchar las gaviotas graznando y el frío mar chocando contra la costa con unos leves golpes. Se dispuso entonces a investigar de dónde provenían los barcos que se hallaban ahí. España, las Indias, China y muchas otras partes del planeta. Pero al final encontró lo que buscaba: un barco de Francia. Aquel día la suerte de Khaled era generosa. Se acercó a aquellos marineros que descargaban los productos de su barco mercante y habló con ellos. Después de una plática amistosa y de un buen trato, consiguieron llegar a un acuerdo para que Khaled pudiera ir con ellos de regreso a Francia, y de ahí lo transportaran hasta Escocia. Una vez terminaron su trabajo, zarparon y se dirigieron a su destino. La brisa cargada del aroma a mar acariciaba el rostro de Khaled. El sol, aunque estaba en su punto más alto, no lo sentía tan ardiente como en Egipto. La marea en que las olas mecían el barco era tan suave que a Khaled le provocaba cierto sueño. Parado en la proa podía observar el mar infinito, cálido y azul que le rodeaba. Pronto se dio cuenta que aquel paisaje era todo lo contrario a lo que había visto en su tierra de faraones. Incluso le pareció más hermoso y relajante. Sin embargo, en el viaje no pudo evitar recordar lo que había sufrido en la tumba de oro. No lograba sacarse de la cabeza a aquel hombre viejo y demacrado de ojos blancos que había surgido de la oscuridad que devoraba todo a su paso. Aquella palabra que mencionó: Sokar. Después de analizarlo, se dio cuenta que Sokar no era más que el nombre del dios de la oscuridad de su cultura egipcia. Por otro lado, la bestia con cabeza de cocodrilo que lo había perseguido lo atormentaba aún más, pues sabía que ya lo había visto antes. Estaba plasmado en los jeroglíficos de las tumbas. Esa monstruosidad era Amit, el devorador de corazones. Una bestia que según la mitología aparecía en el juicio de Osiris. Un acontecimiento que le ocurría a las personas cuando morían, y una parte consistía en que si durante tu vida te habías comportado de manera injusta, despreciable y vil, tu corazón era dado a Amit, y acto seguido devorado por este mítico animal. En consecuencia, tú caías en el olvido, en la oscuridad del vacío. Inconscientemente, un rompecabezas se comenzaba a armar en la abrumada mente de Khaled. Todo, por extraño que pareciera, tenía una relación con la oscuridad. Los días pasaron y llegó a Francia. Ahí desembarcó y se quedó un día, y al siguiente, como le habían prometido, zarpó de nuevo, ahora con dirección al este de Escocia. Khaled ya había perdido la cuenta del tiempo que había estado en el mar, pero eso ahora era lo menos importante. A lo lejos vio tierra. Al parecer, por fin habían llegado a Escocia. A pesar de todo lo que había vivido, mantenía la fe en la luz. Se sentía más fuerte que nunca. Su valentía, así como su decisión, se mantenían firmes. Llegaron a la costa y desembarcaron.
En ese momento, la voz susurrante y misteriosa le habló de nuevo. Don Niacten. Inmediatamente, como en el sueño que tuvo en Egipto, varias imágenes pasaron frente a sus cansados ojos. Imágenes de un campo de batalla, asolado por la destrucción y la guerra. Cuerpos de hombres y mujeres yacían en el suelo desangrándose. Después, figuraciones de un pueblo rústico con numerosos habitantes llegaba a su mente. Era ahí, este último sitio a donde debía ir. Y de nuevo, por una extraña razón, sabía exactamente dónde se encontraba ese lugar. No estaba muy lejos. Los marineros le dieron un poco de provisiones a Khaled, y éste partió. Verdes y extensísimas praderas, además de montañas enormes, eran lo único que podía ver. Jamás había visto un cielo tan despejado. A veces veía algún animal corriendo de aquí para allá. El viento era tan fresco que incluso le daba más ganas de respirarlo. Todo hubiera sido perfecto si no fuera por la época tan bélica en la que estaban aquellas tierras. De pronto, en la lejanía, vio un pequeño pueblo. De algún modo, él sabía que ese lugar era el que buscaba. Al llegar, notó algo extraño. Toda la gente que se encontraba ahí corría de un lado a otro. Cargaban espadas, hachas, escudos y muchos otros tipos de armas. Era claro que se avecinaba una guerra sangrienta. Khaled, un tanto confundido y temeroso, comenzó a buscar entre toda esa multitud a alguien que le ayudara. No tardó en encontrar a un hombre un tanto anciano, vestido con una túnica. Estaba frente a otros hombres, los cuales estaban de rodillas. Aquel señor pronunciaba palabras indescifrables para Khaled. Parecía una especie de sacerdote bendiciendo a esos hombres. Entonces, una idea llegó a su cabeza. Esa persona era un druida. Los conocía muy bien, pues en el maniqueísmo le habían enseñado algunas cosas de estos seres místicos. Se decía que eran sacerdotes de los celtas, servían a la naturaleza, a la vida, servían a la luz. Eran totalmente misteriosos, pues practicaban rituales extraños y con un objetivo desconocido para los hombres mortales. Ellos, aunque no eran plenamente maniqueístas, apoyaban a esta religión que también amaba a la luz. Sabiendo eso, Khaled no dudó ni un segundo y se acercó al druida, el cual había terminado su ritual con los otros hombres. Para su sorpresa, el anciano lo miró fijamente y sonrió. Te estaba esperando. La luz me dijo en sueños que vendrías. Mi nombre es Cedric. Khaled quedó aliviado, no solo por la frase que le dijo, sino porque lo habló en su idioma natal. Ven conmigo, después hablaremos. Si nos ayudas a ganar esta guerra, yo te ayudaré a ti en todo lo posible, dijo Cedric con una voz más seria. El joven egipcio intentó detenerlo, pero mil ideas rondaban en su cabeza. La guerra, su misión, el druida. Todo esto lo abrumaba, así que sin pensarlo mucho, se dejó llevar por Cedric y lo acompañó. Pronto se arrepentiría de eso. El druida lo llevó a una choza del pueblo donde lo vistió con pieles de animales y ropas coloridas. Le dio una espada y un escudo y finalmente, con un tinte azul, le pintó el rostro con marcas extrañas. Salieron de la choza y se dirigieron a las afueras del pueblo, donde Khaled encontró un ejército entero. Cientos de hombres armados y listos para la batalla. Cedric le dijo entonces que se encontrarían con otros ejércitos de su tribu para luchar después cerca de un pueblo llamado Don Niacten contra las tribus del reino de Northumbria.
fue cuando marcharon a su destino. Los tambores de batalla retumbaban en los oídos de los fieros guerreros, algunos cubiertos con pieles de animales, otros traían ropa común y corriente, y algunos más simplemente iban desnudos. Pero todos ellos, sin excepción, traían sus cuerpos tatuados o pintados con figuras celtas. Es por eso que les llamaban los Pictos. La euforia de la guerra se sentía en los corazones sedientos de sangre de cada hombre. Sus rostros no mostraban miedo, solo coraje y confianza. Khaled, en cambio, sentía terror. Era claro para él que moriría. Temblaba de pies a cabeza, apenas podía sostener la espada y escudo que cargaba con dificultad debido al peso. Un sudor frío le recorría el rostro. Sentía un calor infernal a pesar de estar en un ambiente tan helado. Khaled quedó paralizado por el miedo. No podía mover ni un músculo. Incluso llegó a su mente la idea de huir. Podía ver a sus rivales en el horizonte, marchando hacia ellos. Los Pictos lucharían contra un enemigo temible. Eran los anglos, un pueblo germánico que tiempo atrás había invadido esa parte de Escocia y ahora querían más territorio. Ese era el único motivo de la guerra. Un motivo tan vano como estúpido, que quitaría miles de vidas. Khaled por un segundo pareció entender a la oscuridad, y el por qué en el Arshang estaba escrito que las tinieblas solo veían muerte y destrucción en la creación de la luz. Pero no debía ser. No debía pensar así de su amada luz. El eco de un cuerno se esparció por el campo de batalla, sacando de sus herejes pensamientos a Khaled. Cedric vio el rostro pálido del joven maniqueísta y le gritó al oído: ¡Hazlo por la luz! Ciertamente no había otra cosa que lo llenara tanto de valentía como su adoración por la luz. Esta frase lo inundó con una fuerza sobrehumana. Levantó su espada y gritó. En ese momento un grito atronador se escuchó opacando el sonido del cuerno. Todos los guerreros aullaban en coro para llenar de miedo el corazón de sus enemigos. Fue entonces cuando en un frenesí imparable se abalanzaron contra sus rivales. El suelo temblaba bajo la carrera de todos los combatientes con sus armas desenvainadas. Los dos bandos arremetieron entre sí. Las espadas intentaban encontrar la carne y la sangre de sus enemigos. Los escudos bloqueaban estos intentos. La muerte se comenzaba a respirar en el aire. Lo que alguna vez fue un bello paisaje, ahora era un campo de destrucción. Cuerpos desmembrados se encontraban por todos lados. Otros yacían en el suelo desangrándose, esperando su fatídico final. Y Khaled, aquel inocente, estaba hombro a hombro con el druida, luchando como podía. Blandía su espada con una inexperiencia obvia, pero por fin tuvo una oportunidad y sin pensarlo, cercenó la cabeza de uno de sus enemigos distraído mientras luchaba contra un picto. La sangre le salpicó la cara y vio caer el pesado cuerpo de aquel guerrero germano. De pronto, el cuerno volvió a sonar. Cedric jaló a Khaled y le dijo que era hora de irse. Él no tenía ni idea del porqué, pero obviamente no cuestionó y siguió a Cedric. Corrieron velozmente. Khaled vio a todos los demás guerreros pictos hacer lo mismo. Creyó entonces que estaban huyendo. Quizá habían tenido demasiadas bajas y su única opción era huir. Pero no era así.
Varios minutos después, llegaron a una ciénaga donde se encontraron con más tropas compañeras. Ahí todos los guerreros pictos se posicionaron y esperaron a los anglos. Cuando estos arribaron, comenzó la verdadera masacre. Todo era una trampa. Los pictos arrasaron con sus enemigos en esa ciénaga. Los pocos germanos que quedaban huyeron, y Caled dio las gracias a la luz por haber sobrevivido, aunque aún estaba consternado por la persona que había matado. Por la noche, ya estando de nuevo en el pueblo, todos celebraron su magnífica victoria. Entonces Cedric y Caled pudieron hablar tranquilamente, frente a una cálida fogata mientras bebían aguamiel. Resultó que el druida conocía también el maniqueísmo y estaba muy a favor de este, así que por un tiempo viajó hasta Egipto para aprender un poco más sobre esa religión. Ahí, además, aprendió el idioma de Caled. Entre otras muchas historias, llegaron al punto al que Caled quería llegar. Este le contó a Cedric todo lo que había vivido y que ahora, gracias a una extraña voz e imágenes que pasaban por su cabeza, sabía que debía buscar el Arshang en el norte de Escocia. Le contó sobre el sueño que había tenido y en el que aparecía un árbol y debajo había una roca grabada. Cedric quedó pensativo por unos momentos. Entonces le dijo a Caled: Crown Betat, el árbol de la vida. Es ahí a donde tienes que ir. El problema es que ese árbol es solo una leyenda. No existe físicamente. Pero no te preocupes. Conozco a Gwendolyn. Es una druida que puede ayudarnos con eso. Ambos decidieron buscar a aquella mujer druida a la mañana siguiente. Únete a la oscuridad. Suscríbete, comparte y dale like para más videos.